Hola niños, muy buenos días, ¿sí? Bien chicos, vamos a empezar nuestro trabajo de hoy realizando actividades importantes e interesantes. El día de hoy vamos a trabajar en razonamiento verbal. Recuerda que razonamiento verbal pertenece a comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Vamos a conocer los sufijos y prefijos para obtener nuevas palabras. Bien, alumnos, vamos a leer una información muy importante. Vamos a leer el título primero. Dice, Ministerio de Salud, el 80% de casos de COVID-19 en el país son asintomáticos. A ver, ¿qué dice esta información? Leamos. Un reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, MINSA, reveló que el 80% de los ciudadanos infectados con la COVID-19 en el país no presentan ninguno de los síntomas de la enfermedad. Entre paréntesis, asintomáticos. Dice, ahí dice que, a ver si vuelvo a repetir la parte donde dice, no presentan ninguno de los síntomas de la enfermedad. Asintomáticos. ¿Qué quiere decir la palabra sintomáticos? ¿Qué significará la palabra sintomáticos? Miren, observamos ahí que encontramos dos palabras, ¿no? Asintomáticos, la que acabamos de leer en la información, y luego también la misma palabra, pero está separada, ¿no? Dice a y luego sintomáticos. ¿Qué significará la palabra asintomáticos? Chicos, sabemos que la palabra asintomáticos se refiere a personas, como el informe nos dice, se refiere a personas que no tienen síntomas, ¿no? Que no presentan ningún síntoma sobre esta enfermedad. Las personas asintomáticas. ¿Y qué significará sintomático? Mira, ahí la letra A está separado y luego dice sintomáticos. ¿Qué significará? ¿Por qué la palabra asintomático está separado? Está separado, es decir, la letra A está solito y luego la palabra sintomático está completo. ¿Por qué la palabra A está separado de la palabra sintomático? ¿Tendrá algún nombre la letra A? ¿Tendrá algún nombre la palabra sintomático? El que esté separado nos dé a entender algo. ¿Cómo se llamará la palabra A separada? A ver, veamos entonces en la siguiente diapositiva. Ya nos vamos a informar por qué esta palabra está separada de la otra. ¿Ya? Chicos, miren, aquí en esta diapositiva encontramos las palabras prefijos y sufijos. ¿Tendrá alguna relación con la palabra anterior? Con la palabra asintomáticos y luego asintomáticos. ¿Será prefijo o sufijo la palabra anterior? ¿Tendrá alguna relación? A ver, vamos a leer primero qué es un prefijo y qué es un sufijo. Dice, las palabras están formadas por una raíz o lexema, que es lo mismo, ¿no? Es la parte más importante e invariable de la palabra que contiene el significado principal. Se le conoce también como base, pero también tienen prefijos y sufijos que aportan un significado. Observamos aquí y vamos a aprender con estos ejemplos. Mira, desarreglar, intranquilo, antebrazo, oscuridad, dolencia, abundancia. En estas palabras, la parte resaltada, es decir, la parte que está de color rojo, ¿no? Se conoce como afijos, ¿no? Como afijos, dice. Y estos pueden ser prefijo o sufijo, ¿ya? Entonces sí, ya te estás dando cuenta que en la palabra anterior, la vocal o la letra A estaba resaltada y separada de la otra parte de la palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra resaltada o separada
¿Cómo se llamará? ¿Prefijo o sufijo? A ver, vamos a seguir descubriendo, ¿ya? Dice, prefijo es un grupo de letras que va al inicio de una palabra para crear otra con un nuevo significado. Y luego, sufijo es un grupo de letras que se agrega al final de una palabra para modificar su significado. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer, la palabra que acabamos de leer, ¿qué será? ¿Prefijo o sufijo? ¿Ah? La letra A, ¿qué será? ¿Un prefijo o un sufijo? Me refiero, ojo, a la palabra que leímos en la anterior diapositiva, ¿verdad? Muy bien, miren chicos, entonces vamos a ver la estructura de una palabra según la información que acabamos de leer. Mira, la palabra desesperanza. Aquí encontramos, vamos a observar la estructura de esta palabra. Dice, esta palabra está separada, ¿ya? Vamos a ver, dice esperanza, ¿no? Hemos separado estas palabras. La palabra o sílaba des tiene el nombre de prefijo, ¿ya? Tiene el nombre de prefijo, ¿ya? ¿Y qué es un prefijo? Lo acabamos de leer hace un momento, ¿no? Va al inicio de una palabra para crear otra, dice, o es decir, para crear otro significado. Luego, esper. Esper es el eczema, ¿no? O es la raíz, ¿no? O la parte más importante de la palabra principal, ¿ya? Luego, ansa. Ansa dice que es un sufijo. ¿Y qué es un sufijo? ¿No? Es una palabra, ¿no? O un grupo de letras que se agrega al final, ¿no? Al final de la palabra para modificar su significado, ¿ya? Entonces, chicos, ya nos hemos dado cuenta qué es un prefijo y qué es un sufijo, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar, ¿no? Con los prefijos y sufijos y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que estas dos, que el prefijo y el sufijo sirve, pues, para crear o formar un nuevo significado, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, aquí les muestro algunos ejemplos sobre prefijos y sufijos, ¿no? Como les dije anteriormente, los prefijos son partículas o grupo de palabras que se añaden al inicio de algunas palabras para formar otras nuevas. Veamos algunos ejemplos. Ahí vemos y leemos también un círculo, luego podemos observar un semicírculo. Si te das cuenta, en la palabra círculo, al inicio le hemos agregado el prefijo semi, ¿no? Y si completo o leo la palabra completa, diría semicírculo, ¿no? Es como indica el gráfico. Y ahí también observamos tres palabras más, ¿no? Cada palabra con su respectivo gráfico, que es deshojar, submarino, despeinado. Si te das cuenta, al inicio de cada palabra encontramos el prefijo des, en el caso de la palabra deshojar, y en el caso de la palabra submarino encontramos el prefijo sub, y la que sigue es la palabra despeinado, al inicio está también el prefijo des, ¿verdad? Entonces, ahora los sufijos también son partículas o grupo de palabras que se añaden al final, ¿ya? A diferencia de los prefijos, los sufijos se añaden al final y también para formar nuevas palabras. Encontramos acá o observamos la imagen de una cocina y estamos también observando a un cocinero. La palabra es cocina y la palabra que representa al gráfico del cocinero, ¿no? Aquí encontramos la palabra cocinero, ¿sí? Como lo acabo de decir, y el sufijo es ero, que lo encontramos al final, ¿ya? Aquí entonces hemos agregado al final el sufijo ero y si leemos la palabra completa, podemos leer o dice cocinero, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí también hay otros ejemplitos, ¿no? Aquí encontramos la palabra perrito, ojazos, pianistas. Si te das cuenta, al final de cada palabra encontramos los sufijos. En el caso de perrito, el sufijo es ito. En el caso de ojazos, la palabra ojazos, aquí el sufijo es asos.
Y la última palabra dice pianista y el sufijo es ista. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí hemos observado algunos ejemplos referente a los prefijos y sufijos. Recuerda que los prefijos va antes de la palabra y el sufijo va después, ¿ya? Y en ambos casos, pues se forma una palabra nueva, ¿ya? Aquí también, ¿no? Encontramos, vamos a formar nuevas palabras por derivación. Recuerda que el prefijo, la raíz y el sufijo pertenece a una estructura de la palabra, ¿ya? Entonces, aquí encontramos algunos prefijos y algunos sufijos con sus respectivos significados y algunos ejemplos de cada uno de ellos. Empezamos entonces con los prefijos. Recuerda que se colocan antes de la raíz. Ya sabemos cuál es la raíz. Aquí dice prefijos, ¿no? Encontramos el prefijo ante. Su significado es delante y un ejemplo sería antesala o antenombre. El prefijo bis o bi, que significa dos o doble, y un ejemplo es bisílaba o bicolor. El prefijo sub, que significa bajo, y un ejemplo es subterráneo. El prefijo multi, que significa numeroso, y un ejemplo con este prefijo es multicolor, ¿ya? Entonces ahora vamos a los sufijos. Se coloca después de la raíz, ¿ya? A ver, vamos a leer algunos sufijos. El sufijo boro, significado es que come, ¿no? Significa que come. Y un ejemplo sobre este sufijo es carnívoro. Mira dónde va el sufijo boro, ¿sí? A ver, el sufijo fobia, su significado es temor o miedo, dice, ¿no? Y un ejemplo sobre este sufijo es hidrofobia, ¿ya? El sufijo itis, significado es inflamación, ¿ya? Y un ejemplo es hepatitis, ¿ya? Y por último, el sufijo céfalo, significado cabeza, y un ejemplo con este sufijo es hidrocéfalo, ¿ya? Entonces aquí algunos sufijos y prefijos, ¿ya? Que dan origen a una nueva palabra. Bien, aquí algunos ejemplos más. Recuerda que a partir de una raíz, añadiendo prefijos y sufijos, se pueden obtener nuevas palabras. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay dos, ¿no? Hay dos palabritas. Dice submarino, ¿no? Aquí, ¿cuál es el prefijo? Y luego dice marinero. ¿Mm? Aquí, ¿cuál será? ¿Tendrá prefijo o sufijo? A ver, observamos. Luego dice anticongelante, ¿no? Descongelante. Aquí encontramos prefijo, ¿verdad? Aquí encontramos un prefijo también. Y en la anterior también, ¿verdad? Muy bien. Ya, entonces también algo que quiero que ustedes recuerden es que las palabras simples son las que están formadas por un solo lexema, es decir, sin afijo, que no tiene ni sufijo ni prefijo, ¿no? Dice, es una palabra simple. Por ejemplo, pez, sal, bota, ¿ya? Ten en cuenta estas palabras y recuérdalas, ¿no? Porque son palabras simples, dicen, ¿no? Que están formadas por un solo lexema o una sola raíz, sin prefijo y sufijo. ¿Ya? Algo más también dice, cuando se conjugan los verbos, se utilizan diferentes sufijos. Por ejemplo, bailar, bailas, bailó y bailarán. En la primera palabra, bailar, aquí el sufijo es ar. En la otra dice bailas, aquí el sufijo es as, ¿no? Y aquí en bailó el sufijo o, y en bailarán an, ¿verdad? Entonces, este caso solamente ocurre cuando se conjugan los verbos, ¿no? Ahí se utilizan diferentes sufijos. ¿Sí, chicos? Entonces, ya estamos claros, sabemos qué es un sufijo, qué es un prefijo, cuál es la raíz, ¿no? Y también algunos casos, ¿no? Que son palabras simples, que no tienen sufijos ni afijos, y otras que se conjugan en el caso de los verbos, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar las actividades de hoy, ¿ya? Las actividades referente al tema que hemos trabajado hoy día, ¿no? Nuestro tema es conocemos los sufijos y prefijos para obtener nuevas palabras. Ese es el título que tú tienes que escribir, pero antes de escribir el título, ¿no?
tienes que escribir la fecha también, no lo olvides, ¿ya? Entonces, la primera actividad consiste en que tú vas a completar cada palabra con un sufijo o prefijo. Estos sufijos o prefijos lo encuentras acá, están dentro del recuadro. Aquí encontramos los prefijos o sufijos, dice logía, al, fobia, ales, infra, multi, anti, des y por último in. ¿Ya? Entonces, estas de acá, prefijos o sufijos, tú las vas a utilizar para completar la oración. ¿Ya? Por ejemplo, en la oración A dice, el médico nos recomendó utilizar agujas, ¿no? Y luego está la palabra cartables. Entonces, ¿qué sufijo o prefijo le corresponde a esta palabra cartables? Para el momento de leer, ¿no? Completa ya la palabra, ¿no? Tenga un sentido lógico la oración. A ver, ¿cuál crees tú que iría? ¿Qué prefijo o sufijo iría para completar esta palabra? A ver, iría logía, al, fobia, ales, infra, multi, anti, des o in. ¿Tú qué dices? Ah, ya te diste cuenta. Iría des, ¿verdad? Porque si yo junto o uno el prefijo des con la palabra cartables, ¿cómo diría? ¿Cómo se leería? Se leería descartables, ¿verdad? Y si ahora leo la oración ya completa, diría, el médico nos recomendó utilizar agujas descartables. Entonces, tiene sentido la oración. ¿Sí? Muy bien, entonces chicos, esto es lo que vas a hacer en las siguientes oraciones. ¿Ya? Vas a completar los sufijos o sufijos, ¿ya? En donde corresponde, ¿no? Por ejemplo, higiénico, ¿no? Ahí tienes que completar. Higiénico, en la palabra higiénico, ¿no? Ahí, ¿qué iría? ¿No? Aquí también, en la palabra humanas, ¿qué iría? Antes, si es su prefijo, va antes, si es sufijo, va después, ¿ya? No lo olvides, ¿ya? Entonces, así vas a hacer en todas las oraciones que observas acá, para que estas oraciones puedan tener un sentido lógico. Aquí en la actividad 2 vas a hacer lo siguiente, vas a escoger los prefijos y sufijos adecuados para combinar con estas palabras y formar otras nuevas. Luego escríbelas en las líneas que están acá abajo. Ya encontramos acá, encontramos las palabras. A ver, ¿cuáles son las palabras? Son asistencia, alérgico, comulgar, suelo, decir, agradar, flor, encarnación, mover, hoja, capacitado, campeón. ¿Ya? Entonces aquí encontramos al lado derecho, a mi derecha, ¿no? Los prefijos o sufijos que son des, in, re, dice, ex, sub, tri, anti, pre, dis, escita, eita. ¿Ya? Entonces vas a escoger estos prefijos o sufijos adecuados para completar con estas palabras. A ver, un ejemplo sería, si empezamos con la palabra asistencia, ¿qué prefijo o sufijo iría? ¿Qué sería, un prefijo o un sufijo para esta palabra asistencia? Sería un prefijo. ¿Y cuál será? Des, sub, ani, in. ¿Cuál de estas sería? Sería in, ¿verdad? Porque si yo completo el prefijo in con la palabra asistencia, ¿cómo lo leería? ¿Cómo sería? Lo leo, sería inasistencia, ¿verdad? Sí, muy bien chicos. Entonces, de esta manera vas a realizar, ¿ya? Así lo vas a hacer, ¿ya? Y luego, pues, vas a copiarlas acá. Las palabras que tú has formado, las vas a copiar acá en las líneas que están debajo, ¿ya? Muy bien. Bien, en esta tercera y última actividad, vas a subrayar la raíz o lexema en las siguientes palabras, ¿ya? Las palabras que observas. Luego vas a crear una oración para cada una, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra marinero con su respectiva imagen. Aquí hemos subrayado, está en rojo, la raíz, ¿no?
la raíz o lexema de esta palabra. Aquí ya está subrayada. Y luego vas a formar una oración con esa palabra. Lo mismo vas a hacer con la palabra deportista. ¿Cuál es la raíz o cuál es su lexema? Vas a subrayarlo, ¿ya? Con color rojo, como está aquí en la palabra anterior, ¿ya? Y luego también vas a crear una oración. Lo mismo vas a hacer con la palabra panadero y librería, ¿ya, chicos? Entonces, con esa tercera actividad terminamos la clase de hoy. Nos vemos en una nueva clase de razonamiento verbal. Que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo virtual para todos. Cuídense mucho.